ahora vamos a tener la parte de lesiones irreversibles. En lesiones irreversibles vamos a tener lo que es la necrosis, ¿ya? Entonces se define como la necrosis como la muerte celular, ¿no? Es el resultado del daño celular severo, irreversible. Se considera un proceso patológico en el cual los contenidos celulares, es decir, todas las organelas que tienen, son dañadas y son liberadas al medio celular externo, causando inflamación. En la necrosis vamos a tener inflamación a diferencia de la apoptosis, ¿ya? Va a producirse una serie de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular como resultado de la acción degradativa de las propias enzimas de la célula necrosada o la célula muerta, ¿no? Se van a producir dos cambios importantes. Uno de ellos tenemos la desnaturalización de las proteínas, que lo vamos a observar en la necrosis congregativa. Y la otra es la digestión enzimática de las células, que se traduce en la necrosis licuefactiva por acción de las enzimas de la propia célula, es decir, hay una autólisis y también una heterólisis por las enzimas de los leucocitos que actúan en la inflamación. Entonces, en este esquemita vamos a observar los diferentes cambios que se producen en la célula, ¿no? Pues acá tenemos un esquemita, acá tenemos una célula normal. El núcleo de la célula básicamente es el que se va a afectar en la necrosis. Vamos a observar diferentes cambios, más que todo a nivel del núcleo, ¿no? Que vamos a observarlos en las imágenes de la microscopía. Pues acá tenemos en la parte superior tenemos una fragmentación del núcleo. El núcleo se hace pedacitos, ¿no? En el otro vamos a observar que se compacta y se hace pignosis, ¿no? Acá tenemos una cariolexis, acá tenemos una pignosis y acá una cariolisis. El núcleo aumenta de tamaño hasta desaparecer, ¿no? Entonces acá tenemos calisis, lo que les decía, va desapareciendo, el núcleo se agranda y poco a poco se extingue. En la pignosis el núcleo se hace más compacto, más pequeñito hasta desaparecer, y en la cariolexis se divide en diversos fragmentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto, ¿no? La célula, para que muera, tiene que afectarse el núcleo. Ustedes se acuerdan básicamente de que en la muerte celular lo que se daña es el núcleo, ¿no? Al dañarse el núcleo de la célula, prácticamente la célula deja de existir. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es un extendido de células epiteliales, puede ser de la cavidad oral o del epitelio exocervical. Entonces acá tenemos una célula superficial y estamos observando un núcleo bien pequeñito, ¿no? Esta célula prácticamente lo que queda es solamente el citoplasma con queratina, ¿no? Entonces esta célula, pasado un tiempo, unas horas, va a perder el núcleo y solamente va a quedar el citoplasma lleno de queratina, que es lo que va a formar la capa corta, ¿no? Entonces acá, a diferencia de estas otras células que todavía tienen el núcleo un poco más grande, ¿no? Estas son células que tienen el núcleo viable. A pesar que acá aparentemente podemos ver que esta célula tiene el núcleo, pero si lo observamos, el núcleo se ha compactado, está más pequeñito, y acá lo que estamos observando es una pignosis, ¿no? Esto lo observamos claramente en los extendidos como el frío de los papanicolaos del cuello uterino, y también cuando se hace un extendido de la mucosa de la cavidad oral. Acá tenemos otro. Esta es otra imagen, vean la cariolexis, el núcleo, y se está haciendo fragmentitos, ¿no? Entonces esta es una cariolexis. La fragmentación del núcleo, hay diferentes imágenes, vean cómo se va fragmentando hasta que desaparece. Acá tenemos otro. Todo esto se ve, digamos, en las imágenes que nosotros miramos las láminas. Ahí vamos a observar esos cambios, ¿no?
Y esto lo vamos a observar más que todo en la necrosis coagulativa. Ahí lo vamos a observar estos cambios. Hay incluso algunas células, vean ustedes, que solamente ha quedado citoplasma y el núcleo que ha desaparecido, se ha perdido. Entonces lo que observamos también es una eosinofilia en el citoplasma, ¿no? El citoplasma está más eosinófilo, incluso acá los bordes nucleares también aparecen un tanto difuminados, no se notan nítidos, ¿no? Y acá vemos estas fragmentaciones. Algunos están haciendo más hipnóticos, entonces en esta imagen podemos observar todos esos cambios, ¿no? Tanto la lisis como la cariorexis y la hipnosis, ¿no? Entonces cuando se hacen más pequeñitos. Doctora, sí. Disculpe, la eosinofilia citoplasmática no pertenecía a un ítem de la lesión reversible. También se ve, o sea, cuando vamos a ver una lesión irreversible, también el citoplasma ya se torna eosinófilo. Acá lo que les estoy mostrando es que se ve solamente citoplasma rojo, ya no tiene núcleo. En el otro sí tenías núcleo, ¿no? Acá se ve el rojo ya sin núcleo. Acá estamos viendo otra imagen. Vean este núcleo, prácticamente está quedando una sombra. Se agranda y paulatinamente poco a poco va haciéndose tenue hasta desaparecer, ¿no? Acá igual. ¿Ah? Sí, se agranda y desaparece, ¿no? En la lisis se agranda y desaparece, como ven acá. Acá también tienen otro. Acá igual. Vean acá, por ejemplo, ya este borde está desapareciendo, acá todavía queda un poco más líquido, pero en el otro extremo ya va desapareciendo. Entonces en la cariolisis el núcleo se va a aumentar, digamos, de tamaño, pero se hace más tenue, más como que se hace más raro, digamos, el contenido, ¿no? Hasta que desaparece. Entonces ahora, ¿cómo vamos a ver en el microscopio? ¿Cuál es la traducción microscópica de la necrosis? A la microscopía óptica, que es lo que nosotros miramos, vamos a ver una retracción celular. Es decir, la célula va a estar como que fuese más pequeña, ¿ya? Pues, ¿qué cambios vamos a observar a nivel del núcleo? Vamos a ver lo que hemos visto en la cariolisis, es el desvanecimiento de la basofilia del núcleo. Como sabemos, el núcleo, por las bases que tiene, cuando se colorea con hematoxilina y eosina, se colorea de color morado, ¿no es cierto? Por las bases que tiene. Entonces, poco a poco, este morado va a irse volviendo más tenue, incluso hasta se pone un tanto a veces rosado. Acá tenemos otro a nivel de la piel, vamos a observar los queratinocitos que también se observan. Se ponen intensamente eosinófilos y el núcleo se va fragmentando, se hace pedacitos hasta desaparecer, ¿no? Vamos a ver también, aquí está el queratinocito y este es el hepatocito. A este hepatocito le llamamos el cuerpo de Kunzelman, ¿no? Esto lo vamos a observar, por ejemplo, en algunas necrosis de la piel amarilla o en algún otro tipo de necrosis a nivel del hígado, se van a observar estos cuerpos de Kunzelman, ¿no? Y en la piel, a nivel de la epidermis, vamos a ver una imagen similar, ¿no? Un queratinocito que viene a ser una célula epitelial, se compacta y el núcleo también se pone más oscuro, más pequeñito, hipnótico y desaparece, ¿no? A este le llamamos queratinocito apostólico. Ahora, ¿cuáles son los patrones morfológicos que vamos a observar en la necrosis? Vamos a observar básicamente la necrosis coagulativa, lipoefactiva, la gangrenosa, que tiene que ser una combinación de las dos anteriores, la gaseosa, que es prácticamente patognomónica de la tuberculosis, la necrosis grasa y la necrosis fibrinosa. Entonces, en la necrosis coagulativa tenemos que recordar algo. Cuando pasa una necrosis coagulativa, el tejido se ve como fantasma. Nosotros lo miramos y reconocemos que puede ser una fibra miocárdica, que puede ser epitelio intestinal, que puede ser, digamos, por ejemplo, un parénquima pulmonar, pueden ser hepatocitos. Tiene más o menos, queda como una sombra. ¿Por qué nos damos cuenta que es como una sombra? Porque al perder el núcleo
Todavía queda la imagen, por ejemplo, de una vena centroilineal, queda todavía los espacios porta y algo más o menos como que eso nos dice, esto pertenece a tal órgano, ¿no? En los pulmones vamos a ver igual, todavía vamos a ver cercos alveolares, a pesar que no se vean ya los núcleos de los neumocitos 1 y 2, ni tampoco veamos las células de los capilares que están en los cercos alveolares, pero vamos a ver esa estructura de mayo. Entonces todavía se conserva, ¿no? Y nos da la imagen más o menos de como que estuviéramos viendo un fantasma, ¿no? Se recuerda algunas estructuras y ya fácilmente podemos darnos cuenta a qué órgano pertenece, ¿no? Entonces las células componentes están muertas, pero la arquitectura básica está preservada al menos durante unos días, ¿no? Entonces de esa manera nos podemos dar cuenta. La textura todavía es firme, no se ha puesto, digamos, blanda, ni es filiable, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, así que el órgano esté necrosado, por ejemplo, en un infarto de corazón, un infarto pulmonar, cuando se toca todavía el órgano, si mantiene su consistencia, no está, digamos, con acción todavía de la enzima, ¿no? Y esto lo vamos a observar al menos durante los primeros días. Otro que vamos a observar es que se bloquea la proteólisis de las células muertas, por los que pueden persistir algunas células eosinofílicas anucleadas por días. Entonces, esto también nos ayuda, por ejemplo, en el infarto del miocardio, a ver más o menos qué tiempo está, ¿no? Las características que tiene conforme van pasando los días, nos ayuda a determinar si es un infarto, digamos, de 10 días, de 15 días, o de repente tal vez de 3 semanas, o de una semana, ¿no? Estas características nos orientan qué tiempo más o menos tiene la muerte celular. Lo otro es que las células que ya han sido, digamos, ya están todos necróticas, prácticamente queda solo citoplasma, vienen los macrófagos y digieren todos sus componentes celulares, no son absorbidos por ellos. Y esto lo vamos a ver prácticamente en el infarto del miocardio, es bien característico. Acá tenemos una necrosis coagulativa, por ejemplo, en este caso tenemos en una necrosis tubular a nivel renal, cuando por ejemplo el paciente no tiene fluidos, ha tenido un sangrado profuso y no se le pone la cantidad de sangre, o también pacientes que a veces entran en sala y no se tiene un control de cómo está yendo su medio interno de estos pacientes, ¿no? Puede que no le lleguen, digamos, fluidos al riñón y también se necrosa, ¿no? Puede necrosarse también por una insuficiencia renal, por otras causas. Entonces, ¿qué aspecto va a tener el riñón? Acá estamos viendo esto, ¿no? Esta área, por ejemplo, acá está delimitada, parece como un área irregular. Este es un área de necrosis, ¿no? Ahora, acuérdense también que la necrosis coagulativa también puede ser por obstrucción vascular, puede algún vasito que haya un trombo, algún émbolo que esté obstruyendo la circulación. Entonces, el área dependiente de esta arteria se va a necrosar y se va a producir la necrosis coagulativa, ¿no? Pues acá estamos viendo, digamos, la parte externa del riñón, la superficie externa, y acá estamos viendo ya, digamos, cuando hemos cortado la parte interna, ¿no? Vean ustedes esta imagen que nosotros la vemos en la superficie, la vamos a ver también hacia la parte interna. Entonces, esta necrosis no solamente va a comprometer la corteza, sino también la médula. ¿Y cómo vamos a observarlo esto a la microscopía? Ahorita les paso, ¿no? Y acá ven el impacto del émbolo, lo que les decía, ¿no? El vaso está tapado por un coágulo. Esto que ha ocurrido ha causado el infarto, ¿no? Ahora puede ser, estos émbolos se pueden desprender por N causas, ¿no? Por trombosis, por ejemplo, es una de las cosas que pasaba en el COVID, ¿no? Había trombosis múltiple y muchos órganos se comprometían y por eso también los pacientes fallecían, ¿no? Había complicaciones. Acá tenemos otro corte de riñón. Esta necrosis generalmente tiene la forma de una pirámide, ¿no? Hace, digamos, la base hacia la parte superficial y la punta hacia el extremo, ¿no? Hacia la parte de la médula. ¿Qué es lo que vamos a observar en esto? Acá estamos viendo un cambio de coloración. Este es un riñón ya fijado, por eso lo vemos también de este color. Acá ustedes están viendo como unas rayitas, ¿no? Como si fueran, digamos, unas áreas más oscuras. Son áreas también de hemorragia, ¿no? Que se observa en este tipo de lesión. ¿Y cómo vamos a ver a la microscopía? Acá estamos viendo un glomérulo, acá estamos viendo túbulos, pero ven estos túbulos, han perdido los núcleos, solamente quedan citoplasma.
Entonces todavía nos quedan esas imágenes de estructuras Claro. tubulares alargadas de los túbulos proximales, ¿no? De los contorneados proximales. Y toda esta área de necrosis, vean ustedes, tiene componente inflamatorio intersticial y vemos el citoplasma de las células de un color eosinófilo, ¿no? Rojo. Claro. A diferencia, digamos, de este lado donde todavía Aún hay algunas de las núcleos. células tienen sus núcleos que se Claro. conservan, ¿no? Este biomodelo todavía está viable, pero hacia este otro lado vamos a ver que ya las células tienen necrosis completa. Esta persona está... Entonces se mantiene todavía, se preserva la arquitectura del órgano que nos permite reconocer a qué corresponde. Los contorneados distales con la luz un poco más amplia. Se mantiene todavía la estructura tubular, pero ya no tiene núcleo, ¿no? Ya hay componente inflamatorio a nivel intersticial. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Si algo quieren.